yo creo que le deben dejar participar a tope. Yo creo que él debe competir electoralmente, y no porque sea de mi agrado. Si no se garantiza la vida y la seguridad de quienes participamos en esta contienda electoral, ¿de qué democracia estamos hablando? Mataron a Villavicencio en la última elección. Hasta el día de hoy no sabemos quién lo mató a Villavicencio. La crisis de energía eléctrica ha provocado una situación emergente en el país que determina una afectación directamente en la economía del sector productivo, de todos los ecuatorianos, de los pequeños y medianos emprendedores, de los industriales, que amerita en este caso buscar soluciones y en este sentido hablar de alivio financiero para todos ellos. El presidente de la República ha firmado un decreto ejecutivo en estas últimas horas que determina, que insta prácticamente al sector financiero y también a las telefónicas para que busquen estos acuerdos y se proponga este alivio financiero. Pero esta situación ya fue pedida, fue inclusive puesta de manifiesto en sus redes por parte del doctor Mauro Andino, con quien vamos a conversar, que es un importante analista político y actualmente candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito Norte. Con él vamos a conversar sobre este tema. ¿Qué hay que hacer en este ámbito? ¿Qué es lo que está pasando en el país en la parte económica? Y también qué es lo que pasa en la situación política, igualmente previo a esta situación de elecciones. No se olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda mucho suscribiéndose. Sus comentarios y sus likes igualmente son importantes para contextualizar este tipo de entrevistas. En nuestras redes sociales, en las de Global Opinion, usted puede encontrar otro tipo de productos, como son resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional. Síganos en nuestras redes sociales si usted quiere estar al día en el ámbito informativo permanente, diario, pues estamos allí con nuestras redes sociales. El programa llega gracias al apoyo de... Modernízate, evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Muy bien, gracias doctor Mauro Andino por estar en la programación. Como que se contextualiza el tema de su propuesta de que hay que buscar un alivio financiero. Esto tuvo eco inclusive luego de que usted se manifestara en la Asamblea Nacional, y ahora el presidente lo está ratificando con un decreto ejecutivo. ¿Cómo se puede evidenciar esta situación de lo que necesitamos en el país para solventar esta crisis generada por la crisis de energía eléctrica? Qué gusto, Osvaldo, gracias por la invitación, un saludo cordial para usted y por supuesto para toda la audiencia. Mire, efectivamente el presidente de la República ha emitido un decreto ejecutivo en el que dispone que el sistema financiero público y privado, es decir, la banca privada, le entregue una especie de moratoria, si usted quiere, o un reperfilamiento, un refinanciamiento de hasta 90 días a las personas que tengan deudas precisamente con las entidades financieras, ya sea por créditos de consumo, créditos productivos, hipotecarios o lo que comúnmente se conoce también como deudas a través de tarjetas de crédito. Esto es coherente y concatena con la propuesta que hace algunos días atrás habíamos formulado a través de las redes oficiales y de las cuentas de redes sociales que yo manejo. Yo ahí había planteado la necesidad precisamente de esta moratoria, pero que no caiga en una especie de cobro de intereses sobre intereses, que es lo que sucedió en su momento en la pandemia del COVID-19. ¿No? Claro. Y yo planteaba que es urgente, porque en los actuales momentos, Osvaldo, estamos viviendo una especie de economía de guerra. ¿Qué significa esto? Que la situación es tan crítica, producto de la recesión que ya estábamos atravesando, pero además producto de los cortes de energía eléctrica que están liquidando actividades comerciales pequeñas como las tiendas de abarrotes, los micromercados, actividades intermedias como el local de una odontóloga, de un médico, de un profesional del derecho, los medianos y pequeños emprendedores, las medianas y pequeñas industrias que tienen créditos
y que ante la crisis energética no pueden desarrollar sus actividades empresariales, sus actividades productivas, dejan de vender, dejan de tener ingresos, tienen que despedir trabajadores, producen menos, es decir, la economía se está contrayendo mucho más y probablemente tengamos una recesión mucho más profunda de la que en su momento el Banco Central ya advirtió, de menos 2 puntos hasta finalizar este año. Pero en este caso el decreto ejecutivo abarca y digamos va a poner quizás un tanque de oxígeno para esta caída economía que tenemos en este momento. Efectivamente, pero lo que sí ha dicho el presidente en este decreto ejecutivo, y la banca también así lo ha manifestado, es que evidentemente se tendrá que analizar caso por caso, ¿verdad? Las entidades del sistema financiero tendrán que tener un diagnóstico adecuado para identificar si es que efectivamente el deudor A, el deudor B o el deudor C ciertamente tienen la necesidad de no pagar dentro de este plazo de 90 días sus obligaciones crediticias. Y reitero, que no se trate de intereses, que no se cobre, perdón, de intereses sobre intereses. Eso es algo importante. Una especie de agiotismo, pues no, sí, como pasó en la pandemia. Para hablar en palabras más criollas y más coloquiales, que no se trate de un chulquerismo institucionalizado o legalizado, porque si es que se va a hacer eso, al final del día no es una ayuda, sino que más bien es liquidar y lapidar cualquier interés de recuperación del sector productivo de nuestro país. Se tendrá que normar bien este tema, ¿no? Absolutamente. Se tendrá que comenzar con la banca y que me parece que la Agencia de Control Financiero tendrá que hacerlo. Efectivamente. Me parece que ahí hay varios organismos que tienen que participar, la Superintendencia de Bancos, la misma Junta de Regulación y de Política Financiera, el propio Estado Central tendrá que darle seguimiento. Creo que la Asamblea Nacional debe cumplir ahí su rol fiscalizador para que le vaya dando acompañamiento y seguimiento a este tema para verificar si es que obviamente se está cumpliendo o no lo que se ha dispuesto en este decreto ejecutivo. Y cierro con esto. Al final del día es muy importante que la propia ciudadanía se manifieste. Es decir, que la propia gente nos cuente su experiencia. Le voy a contar una historia cortita. Tengo a mi hermano Eduardo, que es periodista, es su colega, y mi hermano Eduardo tiene un crédito. Muy conocido, ¿no? Mi hermano Edu Andino. En el ámbito deportivo. En el ámbito deportivo. Tiene él un crédito hipotecario, ¿sí? Que él sacó hace varios años atrás. Él se compró un pequeño departamento. Ahora él también está sufriendo de alguna manera este embate de la crisis económica. Él va a pedir precisamente a la entidad financiera que le financió el crédito hipotecario, precisamente que le dé esta pausa, este stand-by, para no pagar hasta durante 90 días. Exacto, y ahí sabremos si es que efectivamente es real o no los presuntos beneficios que se están anunciando. Pero esta fue una propuesta nuestra que yo la había lanzado y me alegro, eso sí, me congratulo de que el gobierno nacional la haya recogido de alguna manera. Al menos le va a dar oxígeno, como decía, en este momento de asfixia que se tiene en este caso. Pero este solamente, digamos, es una parte, digamos, para solventar esta crisis que tenemos en este momento. ¿Qué más se debería hacer, doctor Mauro, al respecto en la generación mismo? Vea que ahora mismo estamos en ciernes todavía, los cortes, no sabemos si es que van a continuar, si se van a incrementar, las condiciones climatológicas no son de las mejores, estábamos muy esperanzados, pero las centrales hidroeléctricas no están funcionando al 100%, pues. Parece que los cortes van a volver, los cortes largos, digamos, en este caso. Mire, yo creo que es fundamental, y esta es otra de mis propuestas, presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para compensar económicamente a los usuarios de telefonía móvil y del servicio de Internet. Pero, también el presidente dice eso, ¿no? Efectivamente. Hay que buscar esa compensación. Correcto, pero de alguna manera ahí no existe toda la claridad sobre ¿cuál será efectivamente esa compensación en términos monetarios, en términos de la tarifa, de la factura que mensualmente nos cobran a los usuarios de Internet? Y creo que ahí sí hay que ser mucho más rigurosos. Muchos actores del sector de las telecomunicaciones y de las telefónicas me dirán, pero Mauro, no es nuestra culpa que el Estado no haya previsto, no haya planificado adecuadamente lo que se advertía llegar respecto del estiaje y de las sequías o de la no inversión en infraestructura eléctrica. Pero también es verdad que en momentos de crisis se aplican normas, se aprueban leyes para que todos quienes estamos sobre esta misma balsa o sobre este mismo barco, todos rememos en función de nuestras capacidades. Y le pongo un ejemplo.
En medio de la crisis se nos dijo a las clases medias y a los sectores populares que debíamos pagar el 15% del IVA, porque había que contribuir para combatir la inseguridad. Bueno, claro. si estamos viviendo un momento de crisis económica producto de los apagones, también las operadoras, las telefónicas y de internet deben poner lo suyo. Y ahí se debe presentar un proyecto de ley, entre otras cosas, que reduzca la tarifa por el mismo servicio, sin desmejorar el servicio, sino que se reduzca las facturas del cobro de las tarifas para todos los usuarios, al menos durante un año, hasta que la economía del país se estabilice. Y le agrego otro elemento. Si en verdad quieren las operadoras de internet y las telefónicas compensar a los usuarios, los primeros en ser compensados deberían ser los jóvenes que están en colegio y los que están fundamentalmente en universidades públicas y privadas, y al mismo tiempo las mismas universidades y escuelas politécnicas del país, cierro con esto, Osvaldo, para que tengan acceso a internet, a un paquete de internet mucho más amplio, más robusto del que actualmente tienen, porque son los que más ocupan estos dispositivos para poder investigar. La compensación, tanto en lo monetario, también como en el servicio. En el servicio, dice usted en este caso. Bueno, pero ya se han pronunciado las operadoras, ¿no? Algunas están ofreciendo SMS, están ofreciendo algo más en el 5 megas, algo así. Es poquísimo, vea, los 5 megas o 5 gigas que están ofreciendo es poquísimo. Recuerde que antes habían ofrecido, como que mucho hicieron, 250 mensajes de texto. Vea, de esos mensajes de texto de la época de la chispa, que ya ni nos acordamos que eso existe, porque ahora todo es a través del WhatsApp o a través de redes sociales. Entonces creo que sí hace falta que pongan más de su parte, así como las clases medias y los sectores populares lo hemos hecho. ¿Quién tiene que obligarle a que pongan? Mire, ahí hay que presentar un proyecto de ley, un proyecto de ley que debe ser aprobado en la Asamblea Nacional. Pero tiene que ser iniciativa ya, pues, de los asambleístas. Pero como no están ellos, por eso le hablo a título personal. Están como que dormidos los asambleístas. Y por eso se necesita una clase política que sepa lo que hay que hacer en la Asamblea Nacional. Necesitamos actores que tengan formación política, pero formación jurídica en la parte técnica, pero lo más importante, Osvaldo, que tengan decisión, el coraje necesario para no tenerles miedo a las telefónicas ni a las grandes corporaciones de las telecomunicaciones. Y por eso le digo, a título personal, cuando llegue a la Asamblea voy a presentar ese proyecto de ley, porque lamentablemente en las actuales circunstancias no hay ni la voluntad, no hay ni el conocimiento, ni hay el coraje. Pero verá que en caso de que usted llegue, se posicionan en mayo del próximo año. Mire, habrá que hacerlo. Más temprano que tarde habrá que hacerlo, si es que el actual periodo no lo hace, que yo dudo mucho que lo vayan a hacer, vea. De hecho, en enero se van a quedar incluso sin miembros del CAL, porque de los 7 miembros del CAL, 6 están postulando para la reelección. Así que ese CAL no va a operar. Escuchaba ya que van a pedir un adelanto de las vacaciones para que más bien eso se contabilice el receso legislativo dentro del mes que duran las elecciones, para que de alguna manera esto no interfiera tanto en el trabajo legislativo. Y sabemos también que aquellos que no resulten elegidos, que postulen a la reelección, y otros que ya no van a ser candidatos, lamentablemente, pero es una verdad, se sentirán desmotivados y bajarán la producción legislativa y querrán más bien ya irse rápido a sus casas. Es que es un tema natural casi, ¿no? En este caso, cuando ya vamos a entrar de lleno a una campaña electoral, y son 100, me parece, los asambleístas que van a la reelección, ¿no? Y mire, yo no creo, le digo con honestidad absoluta, que los 100 merezcan ser reelegidos. Yo creo que con honrosas excepciones, que sí las hay, pueden ser, ¿no? Tanto de derecha como de izquierda como de centro, hay honrosas excepciones, pero creo que la gran mayoría no han dado la talla ni han estado a la altura de las circunstancias. Pero lo importante ahí es los ciudadanos, ¿no? Tienen que ir conociendo prácticamente los ciudadanos qué es lo que están presentando los candidatos, si se merecen o no se merecen la reelección, y con los cuadros nuevos también que se van presentando, como usted. Mire, Osvaldo, ahí por ejemplo le hago otro planteamiento, que es urgente. Y le voy a decir con total honestidad intelectual, no es algo nuevo, no es algo que yo me esté inventando este instante. Lo que le voy a contar a continuación ya estuvo vigente hasta junio del año pasado en la famosa Ley de Apoyo Humanitario. De las pocas cosas buenas que tuvo esa ley, más allá de haber explotado y precarizado a la clase trabajadora, pero sí tuvo por ahí un par de cosas positivas y que casi nadie se dio cuenta. Que existía y que lo voy a volver a presentar y debe aprobarse en la Asamblea Nacional, los denominados acuerdos preconcursales. La gente me va a decir, pero Mauro, ¿qué es eso de los acuerdos preconcursales?
Si usted tiene una deuda que usted debe de $100,000 y son 3 acreedores, pueden ser 3 tarjetas de crédito, 3 entidades financieras, y con uno de esos 3 acreedores, usted le debe a uno de los 3 $55,000 y el remanente de esos 100,000 a los otros 2 acreedores, usted hace una declaración juramentada, Osvaldo, indicando que es un deudor de buena fe, que usted quiere pagar, pero que no puede pagar este momento por la crisis económica, por los apagones. Hace la declaración juramentada, les convoca ante un centro de mediación y arbitraje, y en el centro de mediación van sus 3 acreedores. Si usted llega a un acuerdo con el acreedor mayoritario, al que usted le debe 55,000 de los 100,000, les obliga a los otros 2 acreedores a que sí o sí se sumen al acuerdo al que usted llegó con su acreedor mayoritario, con el de $55,000. Les guste o no, ellos tienen que sumarse. Pero lo más importante, ese acuerdo ya no implica que le impongan intereses sobre intereses, sino que usted únicamente pague el capital y lo que estaba debiendo por intereses en función de ese acuerdo al que usted llegó. ¿Qué se gana con esto? Primero, lo más importante, que usted tenga un alivio financiero y que pague, y que no le embarguen la casa, que no le embarguen el vehículo. Y que no esté en la central de riesgos. Y que a eso iba, y que no esté en la central de riesgos para que usted, una vez que pague la deuda, pueda acceder a nuevo crédito productivo. Claro. Eso es fundamental para reactivar a la clase media y a los este momento, populares. con las dificultades que usted tiene, que se tienen, estar en la central de riesgos le impiden. Pues, ¿cómo puede ser productivo? ¿Cómo puede pagar esas obligaciones que por A o B circunstancias quedaron pendientes? ¿Sabe cuántos años pasa inhabilitada una persona que se le declaró insolvente y eso le conduce a la interdicción civil? 10 años. 10 años de muerte civil. Yo pregunto a la gente que nos está mirando y escuchando, ¿será justo que una persona, por no haber podido pagar, no es que no quiso pagar, no es que no quiso pagar, sino que no pudo pagar por la crisis, que se le mate civilmente 10 años, que no pueda tener tarjetas de débito, de crédito, vender, comprar, participar en una compañía, emprender un nuevo negocio, acceder a un crédito productivo? 10 años muerto civilmente. Cuando una persona que comete algún delito penal, cualquiera de mis colegas abogados le pueden limpiar el pasado judicial, le limpian los antecedentes penales en materia penal, y en deudas, en redes le sacan y eso, en ¿no? deudas, Limpiamos y en todo. deudas 10 años muerto civilmente. ¿Qué propongo? Que si es que se declara como un deudor de buena fe, se haga lo mismo que existe en otros países como Chile, la ley del segundo emprendimiento o ley de la segunda oportunidad. Usted ya pagó, se limpia su historial crediticio, sale de la central de riesgos y usted no puede estar inhabilitado 10 años. Eso es una muy buena iniciativa en este caso, ¿no? Que la va a plantear usted en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cómo ve usted el futuro de la Asamblea Nacional? Hace un momento estábamos diciendo, esto va a bajar el ritmo, van a ser candidatos, van a salir, los alternos no van a estar inmersos dentro de la actividad que tiene la Asamblea Nacional, pero ¿cómo ve usted ese relacionamiento ejecutivo con la Asamblea Nacional a futuro, en este momento? Creo que es evidente que nadie va a tener por su sola cuenta una mayoría absoluta consolidada. Esto es real. Es lo que pasó. Lo que ya hemos vivido, no solo en este periodo, Osvaldo, sino desde el retorno a la democracia. A excepción pero acuérdese que a eso iba. Rafael Correa tuvo 100. Ese fue el único periodo y esa era la excepción que le iba a puntualizar. A excepción del periodo 2013-2017 en que Correa tuvo 100 de 137, en ningún otro periodo ningún presidente tuvo mayoría absoluta, incluyendo el propio Correa en sus otros 2 mandatos. En el primer mandato del 2009 tuvo algo más de 50 y tantos. Y en el del 2007, cuando ganó, no tuvo asambleístas. Acuérdense que no presentó candidatos a diputados en esa época. Entonces, a excepción de ese periodo, durante todos los demás periodos legislativos, no ha existido un presidente que tenga mayoría consolidada. Ahora, ¿qué es necesario en esto? Hay que tejer una red que articule y que coordine políticamente con el Ejecutivo y a su vez que el Ejecutivo coordine con el Legislativo. Esto no significa someterse de ninguno de los dos lados, ni de la Asamblea al Ejecutivo, ni del Ejecutivo a la Asamblea, porque habrá proyectos que pueden tener una base política y social de apoyo tan fuerte que legitime esa voluntad política tanto desde la Asamblea como desde la función ejecutiva. Los proyectos de ley que yo le acabo de describir. Entonces, eso no significa
Ni ser de izquierda radical, ni ser de derecha radical. Significa estar en consonancia con las clases medias y con los sectores populares. Pero usted le apuesta a un consenso entonces en este caso. No necesariamente un consenso, porque el consenso es prácticamente que todos estemos de acuerdo. O Yo la en mayoría, realidad soy o la mayoría. escéptico. Exactamente. Yo soy escéptico de los consensos y de la unanimidad, porque eso es una ficción y es un ideal que puede sonar muy lindo, muy bonito, pero eso de la unanimidad absoluta, en democracia y en las sociedades modernas no existe. Siempre habrá alguien que esté descontento, que no esté a favor de su tesis o de la mía. Pero los diálogos, la coordinación, la articulación, eso sí es posible. Por ejemplo, vea, antes de los vetos presidenciales, independientemente de quién tenga la mayoría en la Asamblea y quién sea el presidente o presidenta de la República, vea qué importante sería hacer una mesa de diálogo para conversar con los representantes del Ejecutivo versus los representantes de la Asamblea y poner sobre la mesa, a ver, este fue el proyecto que aprobamos en segundo debate. ¿Qué es lo que usted cree como Ejecutivo que va a vetar? ¿Qué es lo que para nosotros es innegociable que usted vete porque nos vamos a ratificar en ese texto inicial? Eso es importante, pero ojo, hay que hacerlo a la luz del día. Tan iluminados como estamos en este momento con los reflectores de este bonito escenario. No puede ser esas conversaciones sin la presencia de la opinión pública de la ciudadanía. No podemos tener una democracia opaca. Oiga, pero es como estar escuchando lo que siempre nos señalan, pues, Mauro, en este caso. Pero nunca han hecho. Exacto, nunca han hecho. Ahora mismo se está cuestionando muchas cosas respecto a los acuerdos que se dan entre el Ejecutivo, la propia revolución, respecto a la designación de jueces de la Corte Constitucional. La famosa terna para la terna el concurso de la Corte Constitucional. Y por qué se salvó la ministra Palencia en el juicio político. Bueno, hay tantas cosas que, como usted dice, están por debajo de la mesa, pero que Mire, de pronto en la política son naturales. ¿Sabe? Vea, es natural, Osvaldo, los acuerdos políticos. Lo que no es natural son las tronchas por debajo de la mesa, a espaldas, en la oscuridad de la medianoche y que la gente no sepa nada. Los acuerdos en política son absolutamente necesarios. Para que una democracia funcione... Como los que se dieron al inicio de la gestión del presidente Noboa. Mire, ¿Verdad que le aprobaron leyes para que una con más de 100 democracia votos? funcione, es fundamental llegar a acuerdos. Usted me decía, Mauro, usted propone cosas que siempre dicen, pero no lo hacen. Vea, cuando yo estudiaba mi maestría en Derecho Parlamentario y Derecho Electoral en España en la Universidad Complutense de Madrid, aprendí algo, viendo allá la experiencia española. Allá tienen el Ministerio o la Secretaría de la Presidencia, que es una especie de ministerio de la política. Ese ministerio precisamente se dedica a hacer lo que yo le estoy planteando, pero que aquí no se lo ha hecho, a coordinar con los distintos grupos parlamentarios, como los denominan allá, acá sería con los bloques legislativos, y empiezan a dialogar y a recibir aportes sobre los proyectos de ley en doble vía. Tanto lo que propone el gobierno español como lo que proponen los grupos legislativos allá. Y al final se trata de llegar a un acuerdo. Evidentemente no siempre se lo logra, pero se lo hace a la luz del día. Y allá no son mojigatos como son aquí algunos, porque en eso sí le doy toda la razón en lo que usted decía, Osvaldo. Aquí son mojigatos, dicen, no hemos llegado a ningún acuerdo y sin embargo tienen ministerios, tienen subsecretarías, tienen gobernaciones en las provincias por las cuotas burocráticas que el Ejecutivo les reparte. Aquí si se va a apoyar al gobierno que sea, si son de derecha y quieren apoyar a ese gobierno de derecha, que lo hagan. Si es de izquierda y quieren apoyar a ese gobierno de izquierda, que lo hagan. Pero tienen que ser acuerdos públicos y transparentes. ¿Cómo ve usted el proceso democrático que se está dando en este momento? Las candidaturas al movimiento Pachacuti le acaban de mochar prácticamente la lista de asambleístas nacionales, ¿no? En este caso. ¿Cómo ven ustedes en el ámbito de la transparencia? ¿Qué está pasando? Hay candidatos que no se califican, como Jean Topi, otros que ya se han calificado, pero ¿qué sucede en el ámbito democrático? Mire, permítame ahí ampliar incluso la perspectiva. No solo debemos mirar la democracia en términos de la participación electoral y de las candidaturas, que ciertamente es un problema grave, pero la democracia va mucho más allá de eso. Si no se garantiza la vida y la seguridad de quienes participamos en esta contienda electoral, ¿de qué democracia estamos hablando? No solo estamos hablando de una democracia restringida, de una democracia híbrida, como dirían algunos cientistas de la política. Estamos hablando de un Estado casi que fallido. Mataron a Villavicencio en la última elección.
Hasta el día de hoy no sabemos quién lo mató a Villavicencio. El intelectual. Ahora sabemos que Granja anuncia que se va a retirar parcialmente de sus actividades de campaña porque ha sido víctima de amenazas, pero uno de los candidatos de Granja fue baleado hace días atrás. Otros candidatos han recibido amenazas, han secuestrado a políticos, han asesinado. Topic señala, ¿no? El caso de Topic, que hasta el día de hoy no se resuelve su situación. Voy a hablarle a título personal. Pero también las amenazas, ¿no? Repito, Osvaldo, a título personalísimo, como Mauro Andino Espinosa. No estoy hablando a nombre ni de Pachacutic, ni de la CONAIE, ni de ningún otro movimiento. A título personalísimo, como Mauro Andino Espinosa. Yo creo que le deben dejar participar a Topic. Yo creo que él debe competir electoralmente, y no porque sea de mi agrado. No. Yo tengo muchísimas discrepancias ideológicas, pero creo que en democracia el pueblo es el que debe decidir en las urnas. Y si es que usted tiene al mismo tiempo árbitros electorales que no le dan garantías ni certezas de resolver en derecho, que usted tiene árbitros electorales como el día de hoy, que ya le acaban de sentenciar a la vicepresidenta de la República, una multa, ¿no? Verónica Abad, le imponen una multa de más de $8,000. Vea, si usted tiene árbitros electorales que de pronto no califican las candidaturas, lo que le hicieron a Pachacutic, ahí sí aterrizo en eso, que no le permiten participar con la lista nacional de candidatos a Pachacutic, a la misma Ana Galarza de Construye, que no les permitieron participar, de Democracia sí, de Avanza. Entonces tenemos una democracia seriamente limitada y empezamos a sentir que hay alguien que se siente que es el dueño de la pelota. Y ese dueño de la pelota es Daniel Noboa, recordándonos a lo que hacía Kiko en el famoso programa del Chavo del Ocho, que si es que Kiko no ganaba, se llevaba su pelota y ya le dejaba fuera al pobre Chavo y a los demás actores que participaban en esa linda comedia. Bueno, parecería que aquí también hay una sola persona que es el dueño de la pelota y que todos los cañones apuntan a que de alguna manera tenga ventaja sobre sus adversarios, y ese señor se llama Daniel Noboa. ¿Usted le ve que no hay, digamos, en este caso, una independencia de la función electoral, de los entes mismos, de las instituciones electorales, como el Consejo y el Tribunal Contencioso? Entonces, si usted no hay una garantía de lo que va a pasar en la democracia. Si usted proscribe candidaturas y si es que desde los árbitros electorales no se permite la inscripción de las mismas, sin duda no hay garantía alguna. Porque significa que usted está sacando del tablero político determinadas figuras y está dejando en pie solo a otras. Y repito, aquí el único que puede decidir en términos democráticos es el pueblo ecuatoriano. Yo no recuerdo otro momento de la historia de nuestro país donde candidatos sean amenazados, asesinados, donde se proscriban candidaturas. Oiga, lo más paradójico es que en la elección de hace un par de años, no me refiero a la del año pasado, sino a la del 2021, no le permitieron participar a Álvaro Noboa Pontón, al papá de Daniel Noboa. Fíjese usted cómo es la vida. ¿Y por qué no le dejaron participar? Porque muchos especulaban que esa candidatura le iba a patear el tablero a Guillermo Lasso y que Alvarito, en ese momento, con su famoso yaque churros, no voy a decir toda la palabra completa por respeto a la audiencia, que hasta camisetas salieron, imagínese usted, iba a ser el potencial actor político que iba a pasar a la segunda vuelta en ese momento contra Arauz. Y en las encuestas estaba así. Y en las encuestas se veía tal nivel de descontento que hasta los jóvenes decían, ya qué churros, o sea, si todo hemos vivido, ya démosle la oportunidad a este señor. Bueno, da la casualidad que en ese momento no le dejaron participar, se limpiaron con una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, los hoy consejeros del CNE, no todos, porque luego se renovó parcialmente, pero varios de ellos, incluso fueron sancionados por el mismo Tribunal Contencioso Electoral. Hoy, cuando el hijo de Alvarito está de presidente de la República, se siguen replicando las mismas prácticas. Es el dueño de la pelota. Es el dueño de la pelota, por eso yo ponía ese ejemplo, porque tristemente no le quiere dar la pelota de la presidencia de la República, usando una metáfora y guardando las distancias, a su vicepresidenta Verónica Abad. Quiere que la propia ministra de Trabajo le sancione mediante un sumario administrativo, lo cual es una locura, vea, es algo aberrante eso. No quiere que participe Topic, porque es evidente que a quien no le conviene que salga Topic en la papeleta es al propio Daniel Noboa. Le puede mermar, ¿no?, en su intención de voto. Bueno, doctor Mauro, seguiremos conversando estos temas. Qué interesante hablar sobre sus propuestas y, lógicamente, su visión política en este momento. No, muchas gracias a usted, Osvaldo, y solo permítame cerrar brevemente con una última propuesta, rapidita. Hay bienes públicos, edificios, edificaciones
del Estado central, de los municipios, de las prefecturas que están abandonadas. Le pongo un ejemplo, el edificio del Ministerio de Economía y Finanzas aquí en la 10 de agosto en Quito. Botado ese edificio. Voy a presentar un proyecto de ley para que todos esos edificios se vuelvan residencias universitarias y comedores universitarios para los chicos que estudian en las universidades públicas y privadas del país, y otras edificaciones que están abandonadas, sin uso, que se conviertan en vivienda de interés social. Que el Estado cobre un canon de arrendamiento que sea normal, que sea accesible para mantener esas edificaciones del Estado, que son de todas, pero que le den un uso a la gente que tiene vivienda precarizada o que no tiene un techo. Pero para los jóvenes de nuestro país, ese edificio del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, una gran residencia universitaria para los estudiantes de la Universidad Central. Como la que tenía la Universidad Central en su momento, ¿no? Exactamente. Sería interesante. Están botados esos edificios. Algo hay que hacer. Haga cuentas cuántas edificaciones tienen los municipios y prefecturas abandonadas en todo el país, Osvaldo. Ojalá que en su momento también le ponga ojo lo que tiene la seguridad social en bienes inmuebles y en otros tipos de bienes. Correcto. Gracias, doctor, muy amable por su presencia. Usted, el doctor Mauro Andino, importante analista político, actualmente candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito Norte, por el movimiento Pachacútica, aquí con nosotros en la programación de Frente al Personaje. Llegamos a esta parte final. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube nos ayuda mucho suscribiéndose, y también los likes, los comentarios ayudan sin lugar a dudas. En las redes sociales nos sigue también en el contexto informativo que estamos presentando diariamente. El programa llegó gracias al apoyo de... Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Loco es hacerse loco. Anímate a hablar. Quito renace. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 19 horas por el canal de YouTube. Nos vemos el día de mañana con un nuevo personaje y un nuevo tema. Denle like y comparta. Soy Osvaldo Morocho Ampudia. Nos veremos muy pronto. Ella es Paula. Él es Felipe. Han sido amigos desde el kinder. Y hoy es su primera cita. ¿O era? Porque Felipe se olvidó que puede evitar filas y ahorrar tiempo con otros medios de pago. La cédula de identidad, la app del metro. Todo si hubiera abierto la cuenta Ciudad. Y el tiempo no regresa. Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Hay cosas incómodas. Hablar de salud mental no debería ser una de ellas. Lo loco es hacerse loco. Anímate a hablar de salud mental. Para atención gratuita en salud mental, llama al 101, opción 9. Alcaldía de Quito. Quito renace. Autorización número 3159. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.